Questa è una cosa triste, per favore. Auspico fortemente che si eviti l'aumento della tensione. Target closing at range. Ya no queríamos hablar de este tema, pero en las últimas horas han sucedido más movimientos. El Reino Unido decide enviar barcos de guerra hacia Ucrania y su letal fuerza de ataque en el Mediterráneo además aguarda en señal de espera. El Papa Francisco pide orar por Ucrania y le pide al presidente Putin y a las autoridades de Ucrania y Occidente que mejor se den la mano de la reconciliación. ¿Reconciliación? Mar Negro o Mar Báltico, Ucrania, las praderas de Bielorrusia y los prorrusos de Crimea, toda esa zona se convierte en una olla express con cada vez más y más presión. Soy Roberto Lamadrid y esta noche en Detrás de la Razón, ¿qué barcos de guerra envía la reina Isabel contra Rusia? Veamos. Nombre Type 45 o Tipo 45. Es un destructor. Su especialidad, destruir aviones de combate. Es uno de los barcos especiales de la Real Marina del Reino Unido en la defensa antiaérea. Es una especie de supermercado de misiles. Trae de todos tipos, tamaños y colores. Es parte del sistema Sea Viper, o víbora de mar, diseñado por Europa para la guerra en el aire. El barco es transparente a varios radares. Sus sistemas pueden controlar a varios misiles en el aire al mismo tiempo para derribar varios objetivos al mismo tiempo. Destruye aviones de combate, cazas multipropósito, misiles y drones kamikaze. Los británicos están orgullosos porque su capacidad y precisión es tal que podría seguir y destruir una pelota de béisbol viajando 3 veces a la velocidad del sonido. 48 celdas lanzadoras de misiles, 13 cañones de diferentes tamaños. Trae armas de guerra electrónica, helicópteros con torpedos, sonares para guerra submarina. Tiene capacidades también de destruir buques y submarinos. El barco está blindado con Kevlar. Tiene un costo inicial de más de $1.000 millones. Nombre Type 23 o Tipo 23. Es una fragata. Su especialidad, reventar submarinos. Equipado con radares 3D, misiles antiaéreos, antibuque y antisubmarinos. Es parte del escudo que defiende a los portaaviones británicos. Está equipado con misiles Harpoon que vuelan pegados a la superficie del mar. 6 lanzadores cuádruples, 32 misiles de lanzamiento vertical, 5 cañones especiales. Los aviones invisibles F-35B, los helicópteros Merlin caza submarinos y el grupo de ataque encabezado por el portaaviones HMS Reina Isabel de última generación aguarda en el mar Mediterráneo para entrar en acción en caso de ser necesario. Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота! Ante la noticia de los barcos británicos, Rusia en este momento está enviando más barcos de guerra hacia Ucrania. 2 barcos de clase Ropucha. Son de desembarco de tropas, tanques, armamento y artillería de la flota del norte. Además se espera otros 2 más de la flota rusa del mar Báltico. También se espera el envío de 15 barcos de guerra rusos más pequeños. El presidente Biden le dice Klutin con C al presidente de Rusia en vez de decirle Putin. Estrategia, está nervioso o se confundió simplemente, pero esto le pone más tensión, porque le advierte que no se le ocurra tocar Ucrania, porque no solo los británicos, sino desataría todo el poder de Estados Unidos. I also made clear to President Putin that the United States is unwavering, and the United States is not looking.
Pues ahí están los datos. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, que en esta nueva fase y época pues tenemos un editor en un país, a un diseñador gráfico en otro país, a la coordinación en otro país y a un servidor en otro país. Y muchísimas gracias también a nuestros analistas de allá de Argentina. Un gran saludo a Carlos Pereira Mele, que nos envió una gran felicitación. Felicitaciones a ti, Carlos, por ese programa que hiciste en Detrás de la Razón, de más de 133,000 hasta este momento y contando, de visualizaciones que están viendo exactamente el peligro de guerra y su gran análisis con Nicola Hadwa. Gracias. Gracias. Y el día de hoy, gracias a usted, por supuesto, siempre. Y el día de hoy, esta noche, tenemos a dos grandes analistas a los cuales respeto mucho en inteligencia militar. Usted lo conoce muy bien, a Lajos Sazdi, experto también en ciencia política. Y tenemos al periodista, escritor y director de varias publicaciones digitales y también de la prensa allá en Argentina, Carlos Aznares. Muchísimas gracias. Lajos, comienzo contigo. El envío que hace el Reino Unido de esas armas, ¿sirven esas armas? ¿Sirven esos barcos de guerra? ¿O no sirve de nada? Bueno, si hay una confrontación, si estamos hablando de paridad entre, no ya en el número de barcos rusos, que son como unos 20, se ha reportado, alrededor de la península de Crimea, sino la potencia de fuego que puede tener, pues, por ejemplo, un destructor de la clase 45 británico, y no hay que olvidar también que aunque el portaaviones Reina Isabel, no está en el Mar Negro, no puede entrar por la Convención de Montreux, si lo pronuncio bien, creo que no, pero bueno, esa convención prohíbe el paso de portaaviones al Mar Negro, pero está en el Mediterráneo, y como Turquía es de la OTAN, en caso de necesidad, no dudo que los turcos permitirían a los aviones del portaaviones Reina Isabel, Queen Elizabeth, lanzar oleadas, incluyendo al F-35, creo que ya está desplegado, F-35B, que es un cazabombardero, básicamente. Eso es su fuerte, más que interceptor. Podrían tener un impacto en los navíos rusos. Claro, los rusos también tienen baterías de misiles antiaéreos, S-400, por ejemplo, S-300 creo que también de última generación en cuanto a modernizado, en Crimea. Tienen baterías de misiles antibuque, por ejemplo, la versión de exportación es Jahont, el tipo Onyx, que vuelan a Mach 3 veces la velocidad del sonido. Los tienen creo que desplegados en defensa costera de la Crimea. O sea que, los dos navíos ingleses serían poca cosa ante todo eso que tendrían que enfrentar. Pero no, de estallar una guerra, pues la OTAN movilizaría otras fuerzas, y no hay que olvidar la armada turca, que Erdogan creo que ha dicho que utilizaría la Marina de Guerra turca para apoyar a Ucrania y que Ucrania recupera Crimea en caso de una guerra con Rusia. O sea que estaríamos hablando de un conflicto entre la OTAN y Rusia, básicamente, lo que puede ocurrir de estallar una guerra abierta entre Ucrania y Rusia. Carlos, esto es como la batalla naval. Yo recuerdo que cuando éramos niños jugábamos barquitos, poníamos de guerra en la batalla naval o batalla de guerra, diferentes nombres de ese juego, y entonces uno atacaba un barquito, otro barquito, pero el contrincante no sabía y se llenaba, rodeaba uno la zona de torpedos y de bombas. ¿Esto parece un juego o qué es un juego? Y además la gente, el público está, yo creo que muy cansado de escuchar que las potencias envían a sus barcos, todas las potencias, cualquier potencia, envían a sus barcos de guerra como señal de amenaza, de disuasión, de prevención, de muestra de músculo militar y de muchísimas razones más, claro. Pero yo te pregunto, ¿realmente sirve esto? ¿Realmente disuade? ¿Realmente sí protege? Bueno, yo creo que cuando una potencia empieza a mover barcos y portaaviones, no es un juego. En realidad, lo que está haciendo el Reino Unido es hacer bien los deberes en la escuela de la OTAN. No es casualidad que mueva esos barcos. Evidentemente, desde el golpe de Estado del 2014 en Ucrania,
siempre ha habido una situación de tensión provocada por los Estados Unidos y también en ese marco también por la OTAN. Y la pregunta debería ser al revés, digo que me hago yo permanentemente, ¿cuáles son los intereses que tiene la Unión Europea en meterse en una guerra en este sentido con un país tan poderoso y una potencia tan poderosa como puede ser Rusia? Evidentemente hay acuerdos firmados, acuerdos de libre comercio con Ucrania, hay una necesidad de exponer públicamente que están dispuestos a apoyar a Ucrania en todo sentido, pero creo que esto es un amague como para calentar el terreno y de alguna manera decir aquí estamos leales como siempre, como perritos falderos de la Unión Europea con lo que haga Estados Unidos, pero no creo sinceramente que esto derive finalmente en una guerra. Ojalá que no sea así, pero me parece que es más aprontes como para demostrar que con la OTAN no se juega, y Rusia lo sabe también eso, por supuesto. ¿Tú crees que en este momento Europa pueda apoyar económica y militarmente a Ucrania? No, sinceramente me parece que no. Yo estoy convencido que muchas veces los países y las potencias, sobre todo las potencias guerreristas, huyen hacia adelante ante los problemas del patio interno. Pero vaya que tiene problemas el patio interno europeo, pero no creo que esté ni siquiera en la posibilidad de huir hacia adelante, porque no hay apoyo de ninguna de las poblaciones en ese sentido, más allá de que ellos muchas veces ignoran a sus poblaciones. Y por otro lado, creo que si miden los beneficios y las pérdidas, van a tener más pérdidas que beneficios. Y en ese sentido, más allá de la alianza histórica que tienen con Estados Unidos, no les conviene de ninguna manera. Lajos, tú que eres estratega militar, ¿cuál es este movimiento? Porque justamente la semana pasada hicimos un programa sobre este tema y Biden estaba enviando barcos de guerra hacia Ucrania, pero a la mera hora se retractó y ya no los envió, pero ahora el movimiento raro del Reino Unido de que sí los envía para allá. Bueno, el caso de Biden, yo no sé realmente su política porque habla de entenderse con Rusia, impone sanciones, expulsa a los 10 diplomáticos, entonces dice que retira a los 2 destructores que iban a ir al Mar Negro, presuntamente en apoyo de la OTAN y de Ucrania, para no empeorar las relaciones, pero entonces viene esa expulsión de los 10 diplomáticos, o sea que dice una cosa y hace otra. Lo de Biden, pues yo diría que también ante las acusaciones del Partido Republicano de Estados Unidos, que la China ayudó a Biden a cometer fraude electoral, pues quizá él quiera imponer una cortina de humo. Eso es especulación, obviamente, o simplemente pues no hay una política clara en la administración Biden qué hacer con Rusia. En todo caso, pues los actos hablan más que las palabras, y la expulsión de los diplomáticos rusos, que ha sido repetida por los rusos, ojo por ojo, diente por diente, pues ciertamente no mejora las relaciones. Tenemos también el conflicto de Siria, que pues ha habido choques entre tropas americanas ilegalmente en Siria y tropas rusas. Así que, bueno, los británicos pues son miembros de la OTAN, envían sus navíos ante la decisión de Biden, claro, de haber un conflicto, de estallar una guerra en que se involucre la OTAN para defender a Ucrania del imperialismo ruso, pues entonces Estados Unidos enviaría su fuerza. Y quiero añadir una cosa. Bueno, lo de la revolución de la Plaza Maidán no fue golpe de Estado, fue revolución. Y podríamos decir que la revolución argentina de independencia de España fue un golpe de Estado también. Así era una cuestión que Yanukovych era el presidente títere de Rusia y Putin desea la anexión de Ucrania porque Putin es un imperialista ruso. A él le dolió la caída de la Unión Soviética. Él llegó a decir que fue la mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Y hay otra cosa. Sí, bueno, sería antieconómico
claro que hay una guerra entre la Unión Europea, o sea, la OTAN, Estados Unidos y sobre todo Europa, y Rusia. Pero claro, hay una situación que Ucrania es miembro de las Naciones Unidas, fundador como República Socialista Soviética de Ucrania, irónico, ¿no? Cuando se fundó las Naciones Unidas, y está su integridad territorial. Entonces, esa integridad territorial con la Crimea y las regiones ocupadas ilegalmente por fuerzas rusas del Donbass y de Lugansk, pues eso es una violación no solo de las Naciones Unidas, de la integridad territorial de Ucrania como miembro fundador de la ONU, pero también del Acta Única de Helsinki, que lo que fue la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Europa, que dice que habla de la inviolabilidad de las fronteras de los países miembros de Europa. Y Putin lo violó. Y quiero añadir una última cosa. Ha sido una metedura de pata de Putin, porque tenía tranquilas las cosas en Ucrania. Al meterse y revolver las cosas en el Donbass, Lugansk y Crimea, ha abierto un frente que no existía militar para Rusia. Y no me sorprendería que Estados Unidos promueva un conflicto en Ucrania para atarle las manos a Rusia y que caiga Siria, que es lo que ha querido Estados Unidos desde el 2011 para hacerle el juego a Tel Aviv. Así que veremos qué pasa. Oye, Lajos, ya se lo pregunté a Carlos, ahora te lo pregunto al revés. ¿Rusia también está ahorita en momentos, o ahora en momentos, para aguantar económica y militarmente una guerra ahí en Ucrania? Bueno, esa es la pregunta, porque Rusia necesita, digo yo, todavía de las exportaciones de petróleo y de gas natural a la Unión Europea y a Turquía también. Hace unos años, considerando a Turquía como parte de Europa por el trozo de Tracia que tienen, pues se hablaba que después de Alemania, el mayor consumidor de gas natural ruso en Europa era Turquía. Entonces, si llega a estallar una guerra contra la OTAN, que incluye a Alemania, que incluye a Turquía, ¿qué pasaría? ¿Podría haber una situación extraña, anómala, que al mismo tiempo que se combate en Ucrania, esté Alemania y Turquía comprándole gas natural, o dejarían de comprarle? Y eso podría causarle un problema al tesoro ruso, o sea, a la venida de euros, al ingreso de euros, pues digamos que al presupuesto del Estado. No creo que la China, solo las ventas a la China sería suficiente, y hay que ver las repercusiones, porque Rusia le vende también hidrocarburos al Japón, a Corea del Sur, incluyendo carbón, le vendía. ¿Qué pasaría si hay una guerra entre la OTAN y Estados Unidos, claro, y Rusia en Ucrania? Japón y Corea del Sur, aliados de Estados Unidos, ¿le seguirían comprando a Rusia o dejarían de hacerlo? Y eso podría afectarle negativamente. Vamos a ver, a menos que Putin movilice una economía de guerra y entonces, pues, con limitaciones sigan flotando. Ya se verá. Oye, ya dibujaste el negocio redondo para Estados Unidos, ¿no? Ya la veo venir, ya no le compren a Rusia y ahora con mi fracking, cómprenme a mí, y el negocio es redondo. Bueno, a ver, Carlos, antes de la pregunta, ya no está diciendo Lajos nada de golpe de Estado. Fue ahí una revolución. ¿Qué pasó? No, yo creo que es un golpe de Estado bien programado por Occidente y fundamentalmente por los Estados Unidos. Me inclinaría, si fuera el tema de revolución, por una revolución de colores, de la clásica revolución de colores que ellos han orquestado en distintas partes del mundo. Pero de ninguna manera pienso que eso es una revolución, porque entonces tendría que pensar también, y por supuesto que no coincido con eso, que hubo revolución en Siria, porque de la misma manera que se programó lo de Ucrania, se programó la llamada revolución en Siria en su momento, y ya sabemos cuánto influyó la OTAN y el terrorismo yihadista en todo lo que ocurrió en Siria. En el caso de Ucrania, cuánto influyó la banda de Sternenko y de todos los ultrafascistas que se sumaron a esta llamada revolución, entre comillas. Bueno, yo quiero añadir algo. Eso de fascista es lenguaje típico de los comunistas. Y los comunistas hispanoamericanos apoyan a Rusia porque ven con nostalgia en Rusia, la Rusia actual, que no es comunista, sino de ultraderecha, de la ideología del neo-eurasionismo nacionalista ruso, ven a la vieja Unión Soviética. Más bien hablemos, el movimiento de Ucrania, tanto la Revolución Naranja como la Revolución Maidán, fueron movimientos populares
de autodeterminación contra el imperialismo ruso, después de haber sufrido millones de muertes bajo la Unión Soviética y Stalin. El comunismo soviético ha sido peor que el de Hitler, el nacionalsocialismo. Dicen que Stalin mató entre 20 y 40 millones de personas, de los cuales hasta 7 millones los dejaron morir de hambre en Ucrania. La gente se moría de hambre porque el régimen stalinista en los años 30 confiscaba las cosechas de los campesinos ucranianos y los dejaban a propósito morir de hambre. Eso es genocidio y se llama Holodomor. Lo que no es revolución es la de Cuba, de Castro. Eso fue un golpe de unos terroristas guerrilleros, una minoría. Eso no fue revolución, pero sí lo de Maidán y la revolución de los colores, la de naranja de Ucrania, porque era el pueblo ucraniano que no quería vivir bajo el imperialismo ruso, después de haber perdido millones de personas y reprimidos por el imperialismo ruso y el comunismo asesino y criminal, que se levantaron contra eso. Y Putin, claro, no perdona porque hay un nacionalismo ruso también, que es lo que se impone ahora. Ya el comunismo no es importante para Putin, pero es el nacionalismo. Y hay una actitud de los rusos nacionalistas, incluyendo a Putin, que consideran que Ucrania es un invento de Austro-Hungría, que fue inventado por los austrohúngaros, como que si no había un nacionalismo ucraniano patriótico desde el siglo XIX y quizá antes, desde la guerra, la Gran Guerra del Norte, de 1700 a 1721, porque no olvidemos, creo que era el atamán Mazepa que se alía a Carlos XII de Suecia para independizarse de la Rusia de Pedro el Grande. Así que el nacionalismo, el patriotismo ucraniano ya existe. Eso no es fascismo. Entonces hablemos que los espíritus independentistas como en Hispanoamérica, Argentina, eso es fascismo también, ¿no? Hablemos que todo espíritu de autodeterminación es fascismo y sabemos que no es así, ¿no? Así que, bueno. Bien, a ver, Carlos, esto es muy importante porque estas serían las bases de lo que estamos viendo en la crisis ucraniana y Lajos está dando argumentos muy sólidos. ¿Cómo tú harías la réplica? Bueno, primero decir que se ha mezclado todo. Segundo, decir que yo soy latinoamericano, pero no soy comunista, nunca lo fui. Siempre fui militante nacionalista, revolucionario, de izquierda, pero no comunista. Tercero, decir que fue un golpe de Estado la Revolución Cubana, una de las mejores revoluciones y más populares del continente, que no se han caído ya no por el sostén de la URSS, ni de Rusia, ni de ninguna potencia, sino por el sostén de su propio pueblo. Realmente es ser muy arriesgado para decir eso. Y tercero y cuarto, ya no sé qué número voy, sigo sosteniendo de que la posición, así como usted dice que yo tengo argumentos muy típicos del comunismo, a mí me parecen sus argumentos muy típicos de la línea Skarnenko, por ejemplo, del ultrafascismo ucraniano. Bueno, usted habla como un comunista. Si quiere discutir con esto, si quiere discutir con esto, discutir esto.